Muy buenos días, estudiantes de Morfofisiología 1. Hoy vamos a exponerles sobre lo que es el tórax. Recuerden que el tórax es la región del cuerpo que está formado por tres huesos. En la parte anterior vamos a encontrar al esternón, hueso plano en el centro del tórax anterior. Vamos a encontrar posteriormente a las vértebras torácicas. Recuerden, las 12 vértebras torácicas forman la parte posterior del tórax y los arcos costales o costillas que forman la parte lateral y también una porción anterior y posterior del tórax. El tórax se extiende desde el cuello hasta el músculo diafragma. Recuerden que el músculo diafragma separa la cavidad abdominal del tórax y no incluyen los miembros superiores, o sea que están exentuados de la formación del tórax, los huesos como la clavícula, el omóplato y húmeros que forman los miembros superiores, que lo vamos a ver en clases posteriores. Y contiene órganos primarios del sistema respiratorio y cardiovascular, que son órganos vitales, están alojados dentro de la cavidad torácica. Algunas características también que podemos detallar del tórax es que es la parte del tronco que está situada entre la cabeza y el abdomen, ¿ok? Es la parte entonces que está situada de la cabeza hasta el abdomen, entre la cabeza y el abdomen. Dicen que tiene forma de un cono invertido y o de vértice truncado. Su base en los hombros y el vértice en el borde costal. Posee, desde el punto de vista de sus diámetros, un diámetro mayor que es transversal, ¿ok?, entre la curvatura de los arcos costales que la conforman, y es mayor este diámetro que el diámetro anteroposterior, o sea que el diámetro que va desde el esternón a las vértebras torácicas. Allí se distinguen, en el tórax se distinguen regiones anatómicas que ya más o menos las hemos nombrado. La cara anterior del tórax, ¿ok? Recuerden el esternón y la parte proximal de los arcos costales que se insertan en el esternón. Una cara posterior, que ya lo habíamos dicho, que está formada por las vértebras torácicas y la terminación o la parte distal de los arcos costales. Posee dos caras laterales que están formadas por la curvatura de los arcos costales y unas múltiples líneas imaginarias que lo atraviesan, o que estas líneas imaginarias forman parte de estructuras anatómicas que contiene el tórax. Y también vamos a hablar en esa región anatómica que es el tórax de las referencias anatómicas que posee. Aquí podemos ver que en la cara anterior está conformada por una línea que atraviesa la mitad del esternón, que es la línea medioesternal, ¿ok? Luego tenemos una línea que pasa al lado de la línea medioesternal y que es la línea esternal propia, ¿ok? Luego también vamos a ver unas líneas que están paralelas a esa línea esternal, que son las líneas paraesternales. Luego vamos ya fuera del esternón a conseguir una línea que es la línea medio clavicular, que se origina en el centro o la mitad exacta de la clavícula que la conforma, si es derecha o izquierda. Y una línea anterior
que es la línea axilar, que la vamos a ver en esta lámina. Vemos que está conformada entonces por la línea medio esternal, que es la que parte el esternón en dos mitades iguales. Podemos ver en la gráfica la línea medio clavicular, que parte la clavícula en dos mitades iguales. Vemos la línea paraesternal, que está paralela al esternón. Vemos la línea esternal propia, que está en el borde del esternón. Y por último, la línea medio esternal, que parte entonces el esternón en dos mitades iguales. En su cara anterior también vamos a encontrar, habíamos dicho, la línea medio esternal, que de la parte media del manubrio al vértice va de la parte media del manubrio esternal, que es la parte superior de esa estructura, que ya la vamos a ver en la pieza anatómica de la lámina. Entonces, esa línea medio esternal va desde la parte media del manubrio esternal al vértice del apéndice sifoide, que es la estructura donde termina ese hueso denominado esternón. Luego tenemos la línea esternal, dos, una derecha y una izquierda, que desciende verticalmente por el borde lateral del esternón, el derecho o el izquierdo. ¿Okay? La línea paraesternal, entonces, también son dos, una derecha y una izquierda, que son verticales en la mitad, a la distancia entre la línea esternal y la línea medio clavicular. O sea que la línea paraesternal va entre, o una distancia equivalente a la mitad entre la línea esternal y la línea medio clavicular. Luego continúa en la cara anterior la línea medio clavicular, y ya le habíamos dicho que la línea medio clavicular parte a la clavícula en dos mitades iguales. También se le denomina línea mamaria, ya que parte de la porción media de la clavícula y que pasa generalmente por el pezón hasta el borde costal, pero no es así exactamente, porque en las mujeres el pezón, de acuerdo a su desarrollo mamario, puede o no tocar esta línea medio clavicular. O sea que la referente importante es la mitad de la clavícula y no el pezón. Luego tenemos la línea axilar anterior, que es ese pliegue que se ve anteriormente en el tórax, en el pliegue anterior de la axila al borde costal, en el borde costal, en sentido vertical a ello. Y también hablamos de una línea biaxilar, que es horizontal. A diferencia de las que hemos hablado, que son verticales, esta línea biaxilar es horizontal y une a ambas axilas. Aquí en la cara anterior del tórax vamos a encontrar regiones. Y la primera región que vamos a encontrar es la región de la fosa o hueco supraclavicular, que es el hundimiento que está entre la clavícula y el omóplato. Esa región entonces es la que se denomina como la fosa o hueco supraclavicular, que está por encima de las clavículas, derecha e izquierda, ¿ok? Luego tenemos la depresión de von Reinheim, que es por debajo de la clavícula, que es la que se denomina también fosa infraclavicular. Luego tenemos una región costal inferior o mamaria, que está por debajo de la línea biaxilar, recuerden, la línea que une a las dos axilas, que es horizontal. Y tenemos la región esternal, que corresponde a la zona que ocupa el hueso esternón. Luego tenemos la cara posterior. Le decía que la cara posterior está, ¿cómo está? Está entre la ubicación de las vértebras torácicas y la parte distal de los arcos costales.
ahí vamos a encontrar la línea medio o línea vertebral que parte a las vértebras en dos mitades iguales y que pasa generalmente y que pasa por todas las espinas de las vértebras torácicas. Vamos a encontrar la línea escapular que divide la escápula en dos mitades iguales. Vamos a encontrar la línea axilar posterior, que es el repliegue posterior donde termina la axila a nivel posterior. Vamos a encontrar la línea biespinosa, ¿ok? La línea biangular, que son líneas horizontales esta, y la línea basal de Moriquat, ¿ok? Y aquí la podemos ver en esta gráfica, en la parte posterior del tórax. Primeramente vamos a ver la línea vertebral que divide las vértebras en dos mitades iguales pasando por las espinas vertebrales. Vamos a ver la línea biescapular, que es la línea horizontal que une a las dos escápulas del omóplato. Vamos a ver la línea axilar posterior, que es el pliegue que pasa por el pliegue posterior de la axila. Vamos a ver la línea biangular, que es horizontal, que está uniendo las dos escápulas. Y vamos a ver una línea vertical, que es la línea espinal, que pasa por el reborde de derecho, o en este caso el borde del omóplato. Vamos a ver la línea espinal, ya la habíamos dicho, que parte en dos mitades iguales al segmento, y las líneas basal de Morphy, ¿okay? Que une a las dos puntas de los omóplatos. En la cara posterior, entonces, recapitulando, vamos a encontrar la línea vertebral o línea media posterior que corresponde a la apófisis espinosa de las vértebras torácicas, ¿ok? Que le dije que pasa por todas las espinas de las vértebras torácicas. Vamos a encontrar la línea espinal que divide dos partes iguales a la apófisis espinosa de la escápula, o sea, la parte inferior de la escápula, y la línea axilar posterior, que es vertical también y corresponde al límite posterior del hueco de la axila o el pliegue de la axila. Hablamos de la línea biespinosa, que es horizontal. Todas las líneas bi son horizontales, que une ambas apófisis espinosas. Hablamos de la línea biangular, que es horizontal también y que une ambos ángulos inferiores de las escápulas. Y la línea basal de Moriquat, que es la horizontal también, que está representada, mejor dicho, por una saliente ósea correspondiente al fondo de saco pleural y que cambia con la respiración del paciente. Las regiones de la cara posterior, vamos a encontrar la primera región, que es la supraescapular, toda aquella región que está por encima de la escápula, o también se le denomina región supraespinosa, que es por encima de la escápula, del hueso escapular que pertenece al miembro superior, ¿ok? Luego vamos a encontrar la región escapulovertebral entre la línea espinal y la vértebra, ¿ok? Todos estos límites de estas regiones están dadas por las líneas que hemos visto anteriormente. Y la región subescapular, que está por debajo de la línea biangular y que arriba de la línea basal, por encima de la línea basal de Moriquat, ¿ok? Una vez más, ya vimos la cara anterior, la cara posterior, ahora vemos las caras laterales del tórax, que está conformado por la línea axilar anterior, o sea, la línea axilar anterior, que ya la hemos visto, y la línea axilar media, que parte la axila en dos mitades iguales, la línea axilar posterior, que pasa por el repliegue posterior de la axila, y una línea divisoria. Las regiones de las caras laterales son dos. Vamos a encontrar primeramente el hueco axilar, que es el espacio correspondiente a la axila propiamente y que está localizado sobre la línea horizontal que proviene del pezón. Esa misma línea que proviene del pezón. Es muy importante este hueco axilar porque superficialmente por allí, una vez que pasemos el plano de la piel y del tejido celular subcutáneo y el músculo, y entre el músculo vamos a encontrar el plexo axilar, donde pasa arteria, vena y el nervio axilar.
Luego tenemos una región subaxilar, que es la región lateral del tórax, localizada por debajo de la región axilar y que está limitada por arriba por la línea divisoria que proviene del pezón del individuo. Hay unos datos claves que es importante recordar, que la región supraclavicular, el hueco supraclavicular por encima de la clavícula, corresponde a los segmentos anteriores de los lóbulos superiores de ambos pulmones. O sea que allí es donde confluyen los dos ángulos superiores de los pulmones. Por eso es que cuando uno ausculta al paciente en su esfera respiratoria, uno tiene que escuchar los ruidos que se producen en la región supraclavicular porque coinciden con los vértices pulmonares. Y la línea basal de Moriquat, que corresponde a los fondos de sacos pleurales. Allí están los fondos de sacos pleurales, muy importante en el caso de derrame pleural. La proyección de los segmentos pulmonares sobre la cara del tórax lo vamos a tener referente, que corresponde a las regiones delimitadas por las líneas y que proyectadas sobre la cara anterior, laterales y posterior dan la ubicación de esos segmentos pulmonares que generalmente exploramos en el examen físico al paciente. Aquí ponemos en esta gráfica la cara anterior y posterior con lo que corresponde la ubicación de pulmón. Vemos en la figura 1 los segmentos que conforman los distintos partes del tórax anterior y posterior. Aquí vemos la cara lateral derecha, donde corresponde el pulmón. ¿Okay? Podemos encontrar el pulmón desde la costilla 1 hasta la quinta. Entre la quinta y sexta, último arco costal. Buenos días. Buenas tardes. ¿No? Costal. Ok, entonces, queridos alumnos, aquí vamos a ver la proyección de la región pulmonar. ¿Qué espacio ocupa en el tórax como una víscera propia de la caja torácica? Aquí en este esquema vamos a ver cómo están formadas las estructuras anatómicas del tórax. El tórax, estamos hablando en este caso del tórax óseo. Vamos a encontrar en la parte posterior, ya dije, las vértebras. Recuerden que son 12 vértebras torácicas. Y vamos a encontrar también los discos intervertebrales que están entre las vértebras torácicas. Vamos a encontrar las costillas. Se recuerdan que las costillas son 7 costillas verdaderas, las primeras 7 son verdaderas, 3 costillas falsas porque se unen antes de llegar al esternón, con 7 verdaderas, 3 costillas falsas que se unen antes de llegar al esternón al cartílago costal, y son 2 flotantes que no se articulan con el esternón. También es importante la referencia de la escápula, de la parte del miembro superior. Ya dije, las clavículas, que son parte del miembro superior, y que el parte del tórax es el esternón, cuya constitución del esternón, recuerden que tenemos en la parte superior el manubrio esternal, luego viene el cuerpo esternal, y en la parte inferior vamos a encontrar, o en la terminación del hueso esternón, vamos a encontrar entonces la apófisis sinfoide. Aquí lo podemos ver en esta estructura anatómica que vemos del tórax. Vemos la parte anterior del tórax, vemos el esternón, los arcos costales llegando a la parte cartilaginosa que lo conforma en la unión con el esternón. Vemos la coincidencia de la primera costilla con la cabeza, o el manubrio esternal. Vemos que el segundo arco costal no llega directamente al manubrio esternal, sino que llega a la articulación entre el manubrio y el cuerpo esternal. Luego tenemos el tercer, cuarto, quinto y sexto arco costal que llegan directamente a través de su articulación condrocostal al cuerpo del esternón, y
vemos las tres costillas son falsas que se unen en un solo cartílago para poder llegar a la parte del cuerpo del esternón, y las dos costillas flotantes, dos pares de costillas flotantes. Aquí en la parte más lateral vamos a encontrar también la conformación de esas estructuras. Vemos el esternón con su manubrio, cuerpo y apófisis sinfoide. Vemos los arcos costales en su parte proximal uniéndose al cartílago para llegar hasta el cuerpo esternal. Y vemos lo que es el arco costal, el doblez, esa curva que hace las costillas para poder llegar a las vértebras torácicas. Entonces, cuando hablamos de tórax óseo, vamos a encontrar entonces tres estructuras nada más óseas. ¿Ok? Pregunta de examen: el esternón, las costillas o arcos costales y las vértebras torácicas. ¿Ok? Esas tres estructuras óseas son las que conforman entonces el tórax. Y aquí en esta gráfica anatómica podemos ver esas tres combinaciones del esternón. Aquí vemos el esternón con su cabeza, cuerpo y apófisis sinfoide. Vemos el arco costal curvo, la articulación condrocostal cuando llega al cuerpo del esternón, ¿ok? Y la articulación con la vértebra directa allí, ¿ok? Aquí vemos más o menos la referencia anatómica superficial cuando vemos un individuo, donde están ubicados cada una de estas estructuras óseas en una vista longitudinal. Y también tenemos como segunda gráfica un corte transversal del tórax, donde podemos ver el cuerpo de la vértebra torácica y la articulación costovertebral de esa vértebra. Vemos el arco costal en su curvatura y vemos la unión con el cartílago condrocostal cuando llega al esternón. Aquí lo podemos ver más detalladamente. Vemos las costillas, las vértebras torácicas y el esternón. Recordemos entonces que aquí en esta gráfica aparece clavícula, la referencia con la clavícula que se inserta con el manubrio esternal, pero recordemos que la clavícula es parte del miembro superior y no es del tórax. Aquí vemos de todas maneras la estructura de la escápula, del hueso escapular, la paleta que llamamos comúnmente, como está conformada, donde es la articulación, la escápula, vemos cada una de las estructuras y la cavidad glenoidea donde se une al húmero, y vemos también la clavícula cómo está formada y cuál es su morfología de la clavícula. En cuanto a la estructura muscular del tórax, es complejo. Aquí vamos a encontrar grandes músculos. Aquí podemos ver en la gráfica el más superficial, que es el pectoral menor, la región que corresponde a la región mamaria, ¿ok? Vemos el pectoral, el pectoral que está conformado por dos músculo, que es el pectoral menor y el pectoral mayor. Vemos el músculo que atraviesa el tórax, que es el serrato anterior, está en la cara anterior del tórax. Aquí podemos ver estructuras musculares del tórax tanto en la parte lateral como posterior y anterior. Aquí vean esta estructura que es el serrato posterior superior del tórax. Vemos el serrato anterior, que es un músculo que está en la parte anterior del tórax superficial, y vemos también el serrato posterior inferior de ese tórax. Y aquí vemos también el músculo escaleno, que es parte de las estructuras internas de ese tórax. Aquí en la segunda gráfica podemos ver las costillas, ¿ok? Y las vértebras que están posterior. Vemos los músculos que están entre las costillas. Miren esta estructura muscular que arranca de una costilla, deja por el medio una y se inserta o se articula con la costilla que está posterior, o sea, deja un arco costal por el medio, y esos son los elevadores, los músculos elevadores de las costillas
que son muy útiles en la respiración, en la inspiración e expiración del tórax. ¿Okay? Aquí también podemos ver la estructura muscular. Vean los distintos músculos que posee el tórax, son unos cuantos, ¿no? Aquí podemos ver el músculo interno del tórax, externo porque va en la parte externa, y hay uno externo y hay uno interno, y estos músculos van, los músculos intercostales en general, que van entre las costillas, esto sí, a diferencia del serrato que deja una costilla por el medio, este no, este va de costilla a costilla, de borde costal superior al borde costal inferior de la costilla que está por encima de ese arco costal. Esos son los músculos intercostales. Y aquí hay un corte transversal de el tórax, donde podemos ver todas esas estructuras que conforman el tórax. Aquí podemos ver en la segunda lámina el músculo transverso que va desde el arco costal hasta el borde de las vértebras torácicas, ¿ok? También vamos a ver el músculo más interno, que es el músculo subcostal, que está por debajo del intercostal, ¿ok? Entonces, en cuanto a la anatomía del tórax, ya hemos visto la estructura ósea y la estructura muscular. Vamos a ver entonces los órganos que posee, que están internamente en el tórax, que generalmente el tórax, una de las funciones del tórax óseo es darle seguridad o protección a esos órganos internos que posee el tórax. Entre los órganos internos del tórax vamos a encontrar primeramente el mediastino, y el mediastino es una estructura que aloja al corazón. Vamos a encontrar también los pulmones, el derecho y el izquierdo, como vísceras importantes que están alojados en el tórax. Aquí podemos ver el pulmón, más o menos la área que ocupa. Vemos la estructura pulmonar, que lo vamos a ver adelante en Morfofisiología 2, cuando vemos la parte respiratoria y pulmonar, pero es para que ustedes vean más o menos la región que ocupa. También encontramos en el tórax, en los órganos del tórax, la tráquea. Recuerden que la tráquea es parte del sistema respiratorio y que baja a través del mediastino para luego bifurcarse en los bronquios respiratorios. Entonces, la tráquea también es parte del órgano interno del tórax, como son los bronquios también. Aquí podemos ver tráquea, la bifurcación de los dos bronquios, y los pulmones, ¿ok? Que son parte de órganos internos del tórax. Aquí podemos ver el corazón, la ocupación del corazón, cuyos órganos importantes, además del corazón, está la aorta, ¿ok? La arteria aorta, ¿ok? El callado aórtico, que es el origen que viene del ventrículo izquierdo del corazón para bajar abdominalmente esa aorta, convirtiéndose en aorta abdominal. Aquí es el arco aórtico y la aorta torácica. Y también podemos ver las arterias, las venas pulmonares, que son parte de la estructura interna de los órganos del tórax, y también podemos ver parte superior de la vena cava inferior y superior del corazón. Esto, compañeros, es lo relacionado a grandes rasgos de lo que es esta clase de hoy importante, que va a ser evaluada en el inicio de clase después de las vacaciones, el 18 de septiembre. Entonces los invito a que repasen este video y que repasen también el estudio anatómico, muscular y de órganos del tórax para ser evaluado. Muy buenos días.